Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Estíbaliz Urarte y nada, quiero daros hoy la bienvenida a esta nueva charla virtual de Share4Red, en la que vamos a poder contar con dos reputados genetistas y divulgadores, Lluís Montoliu y Gemma Marfany. Y seguramente muchas de las personas que estáis hoy aquí ya conoceréis la iniciativa Share4Red, pero por si acaso hay personas que aún no han oído hablar de ella, voy a hacer un breve repaso. ¿De acuerdo? Share4Red es una iniciativa del área de participación del paciente en investigación de la Fundació Sant Joan de Déu, aquí en Barcelona, que se encarga de promover la investigación colaborativa en enfermedades raras. Y también, lo que crea es una plataforma virtual en la que las personas se pueden conectar, compartir experiencias, conocimientos, pedir información y luego también participar en algunos proyectos de investigación que vamos poniendo en marcha periódicamente, que algunos son transversales para todas las personas con enfermedades raras y otros son más particulares de alguna enfermedad o de un grupo de enfermedad. Si aún no os habéis registrado en la plataforma y os interesa, os animo a que os registréis. Os dejaremos por el chat box, por la cajita del chat, el link para registraros, también un email de contacto por si queréis hacernos alguna consulta, etcétera, etcétera. Y bueno, en Share4Red somos muy conscientes de que la educación y la cultura científica son muy importantes y son imprescindibles para empoderar a los pacientes y a las familias. Esto es uno de los pilares de Share4Red también y por eso hacemos este tipo de eventos. O sea, en la web encontraréis materiales divulgativos y educativos de todo tipo sobre enfermedades raras. Si os suscribís a nuestra newsletter recibiréis también información sobre los últimos avances en investigación, pero además nos gusta siempre contar con investigadores que nos cuenten un poco de primera mano pues, temas diversos sobre las enfermedades raras y por eso además hemos querido contar hoy aquí con Gemma y Lluís, porque además de ser dos buenos genetistas, trabajan en enfermedades raras pero a nivel más básico, ¿no? Y luego pues, os explicarán un poquito, pero además son grandes divulgadores y trabajan codo con las familias y creemos que esto es muy, muy, muy importante. Esta es una de las razones por las que nos hace mucha ilusión tenerlos hoy aquí. Entonces, pues muchas gracias Gemma y Lluís por compartir vuestro tiempo. Así que bueno, un segundito, antes de comenzar, simplemente decir que esta sesión va a ser grabada, ¿vale? Y que después de la intervención de Gemma y Lluís contaremos con unos 15-20 minutos para preguntas, así que podéis ir anotándolas en el chat y se las trasladaremos en la medida de lo posible porque sabéis que tenemos hasta las 6. Y nada, sin más preámbulos doy paso a Lluís y a Gemma, que van a hablar sobre el nuevo libro que acaba de publicar Lluís con la editorial Nextdoor Publishers, que se llama ¿Por qué mi hijo tiene una enfermedad rara? Adelante. Muchísimas gracias, Estíbaliz, a ti, a Begoña Nafría y a todos los que formáis el Share4Red. Una vez más, pues estamos aquí con vosotros y con las familias y las asociaciones. Os agradezco que nos hayáis invitado para hablar de este libro que he escrito, que ahora comentaremos. Y quiero agradecer muchísimo a mi colega y amiga Gemma Marfany, que además de prestarse pues, a estas conversaciones, también ha tenido a bien escribir pues, un prólogo muy amable para este libro, ¿no? Yo no sé, Gemma, si quieres dar un saludo. Sí, yo también quería saludar un poquito también para que la gente nos conozca y vea por qué estamos tan interesados en enfermedades raras. Bueno, primero me presentaré yo y luego, si te parece, Lluís, te presentas tú y así empezamos la conversación. Bueno, yo soy catedrática de genética en la Universidad de Barcelona, pero desde hace más de 25 años que trabajo en enfermedades raras, básicamente en intentar encontrar los genes que causan distrofias de retina, ¿no? Hereditarias. Y de ahí empezar en el diagnóstico genético, luego continuar para entender por qué los distintos genes causaban la enfermedad. Gracias a que hemos estado trabajando, pues, digamos, desde el inicio en enfermedades raras, por eso también estoy en el Instituto de Biomedicina, que está asociado al Instituto de Recerca Sant Joan de Déu, y a la vez soy jefa de una unidad del CIBERER, que es pues, una red de muchos investigadores que está tanto en hospitales como universidades o centros de investigación que trabajamos en distintas enfermedades raras. Entonces, viene de lejos ese interés, ¿no? Y también ese conocimiento y de alguna manera lo que vamos a intentar hoy junto con Lluís es compartir ese conocimiento y hablar del libro que ha escrito justamente para haceros quizá
para daros un poco de luz, ¿no? En todo lo que representa enfermedades que os afectan, quizá a vosotros, quizá a vuestros hijos, quizá pues a gente de vuestro alrededor, a quien queréis. Entonces yo ya me he presentado. Luis, preséntate un poquito tú, si no, y empezamos. Yo te pregunto. Muchas gracias, Gemma. Pues sabéis que yo soy investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología. Ahora soy el vicedirector del centro y además, junto con Gemma, formamos parte del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras, ¿no? También ahí estoy coordinando el programa de investigación sobre patología neurosensorial y ahí están pues todas estas alteraciones de enfermedades raras que afectan a los sentidos, en particular a la visión y también al oído y a otras alteraciones, ¿no? En mi caso, mi conexión con las enfermedades raras ya viene de largo, hace más de 30 años que empezamos a estudiar y seguimos investigando los albinismos. Y digo albinismos en plural porque a pesar de que hablamos de albinismo en singular, en realidad son 22 tipos, porque hay otros tantos genes que dan lugar a diferentes tipos de albinismos, que globalmente, a pesar de que pensemos que un albinismo está caracterizado por esa falta de pigmentación, que no está presente, por cierto, en todos los casos, globalmente, lo que tienen en común es una visión alterada, un déficit visual muy acusado, que es realmente lo que hemos venido investigando, pues, por ejemplo, utilizando modelos animales y utilizando pues, diferentes estrategias. Para empezar y ya pasarle la palabra a Gemma, que vamos a establecer una especie de diálogo para que sea dinámico y luego os daremos paso a las preguntas, deciros que yo lo último que pensaba en esta vida, habiendo empezado mi tesis estudiando los genes del maíz, es que acabaría diagnosticando genéticamente a muchas familias de nuestro país, ¿no? Y es efectivamente esto lo que estamos haciendo, entre otras cosas, en nuestro laboratorio. Soy un investigador básico, pero que gracias a un mensaje que recibí en el año 2005, en enero, pues ahora va a hacer casi 18 años, bueno, ya han hecho 18 años, pues un padre de un niño con albinismo de Alicante me decía si tendría algún inconveniente en acudir a su ciudad a contarle qué es lo que le pasaba a su hijo, a él y a su mujer y a otras familias como ellos, porque no encontraban respuesta a las muchas preguntas que tenían, ¿no? Esta fue mi entrada, primero de una forma pues inesperada, porque evidentemente yo llevaba muchos años trabajando con ratones, pero no tenía ese contacto con las familias y con las asociaciones, ¿no? Pero rápidamente me involucré con ellas. En este caso formamos y constituimos ALBA, que es la Asociación de Ayuda a Personas con Albinismo, al año siguiente. Y esto ha sido un cambio fundamental en el laboratorio. Pasamos de hacer diferentes cosas a ir paulatinamente concentrando nuestra actividad en enfermedades raras y en particular en albinismo, ¿no? Y tras hablar con muchas familias y tras hablar con muchos padres y madres y constatar que las preguntas se repiten, pues he decidido organizarlas y agruparlas en este libro, que espero que sirva de ayuda pues, a todas ellas, pero no solamente a ellas, sino también a cualquier investigador y cualquier persona interesada en enfermedades raras. Y esto es el origen de este libro y como por eso le decía a Gemma que muchas gracias por haber escrito el prólogo y por ello pues le voy a dar paso a Gemma, que va a ser la conductora. Claro, de hecho, justamente acabas de responder mi primera pregunta y era ¿cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue el detonante? Porque, como tú sabes, muchas veces cuando investigas en enfermedades raras y nos vamos encontrando y hablando de genes, etcétera, todos somos conscientes pues, que las familias muchas veces les falta tener ese de alguna manera anclaje con el conocimiento, ¿no? Y de alguna manera yo pensé, cuando me llegó tu libro, cuando todavía ya estaba terminado, pero todavía no tenía la forma física, y dije, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo es que Luis al final se ha decidido, ¿no? Todos hablando, algún día tendríamos que, ¿no?, ordenar esas ideas, o sea que me parece fantástico. Pero fíjate, cada año nos reunimos, y entiendo que esto es parecido o muy similar a otras asociaciones de pacientes de enfermedades raras, cada año nos reunimos un fin de semana porque los padres y madres trabajan como nosotros, un fin de semana en algún sitio de España,
para poner en común pues lo que necesitan, lo que les pasa, y aprovecho y actualizo la información científica. Y ya desde hace bastantes años de que estamos involucrados con diagnóstico genético, yo me pongo en un rinconcito, en una habitación, y como si fuera el dentista, voy dando sus turnos a familias que van pasando por allí. Les comento los resultados de su diagnóstico, hacemos la parte de consejo genético, respondo a sus preguntas, y entre 15 minutos y una hora, pues depende de lo que necesite cada familia, pues respondo a todas esas preguntas, ¿no? O intento responder en función de lo que sabemos o de lo que sé, ¿no? Y eso es cuando te das cuenta de que muchas de estas preguntas, sobre todo las de culpabilidad, ¿no? Las de ¿esto es mi culpa o es culpa de mi pareja o es culpa de los dos? ¿Podríamos haber hecho algo para que no naciera nuestro hijo con esta enfermedad rara? Y claro, el trasladar el azar de la genética, el hecho de que todos somos mutantes, de que todos portamos mutaciones, pues a veces no es tan sencillo, pero cuando lo logramos, pues de alguna manera produce un cierto alivio a las familias, de la misma manera que produce pues responder al resto de sus preguntas. Gemma. Yo creo que has dado con la palabra, has dicho que dabas tiempo. Yo creo que justamente en las enfermedades raras lo que falta muchas veces es ese tiempo para explicar, para empatizar y para de alguna manera ayudar, ¿no? A comprender, porque como tú has dicho, las familias que están afectadas a veces son pacientes ellos mismos, a veces son padres de niños y niñas afectados que necesitan comprender. O sea, yo creo que esto todos los humanos necesitamos comprender lo que sucede. Y cuando algo tan relevante, ¿no?, nos impacta, entonces yo creo que has dado con la tecla. O sea que básicamente esto lo dices también en tu prefacio, en el prefacio del libro dices, bueno, es que necesitamos tiempo. Y necesitas tiempo para explicarle a alguien que algo tan importante en su vida, ¿por qué sucede? Y de qué manera, y si se podría haber evitado, que en algunos casos puede ser que sí o no, que esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero creo que esta escala de tiempo es algo que es muy necesario, que si no tomas ese tiempo para explicarlo en detalle en cada familia, en cada paciente, es muy difícil luego para ellos aceptar la situación y buscar alternativas si es que las hay, o al menos como mínimo informarse adecuadamente. O sea que, mira, además para mí es muy enriquecedor, muy enriquecedor, y tengo que decirte una cosa, ahora que nos escuchan también muchos padres y madres y pacientes. Claro, nosotros, tú con las distrofias de retina, yo con albinismo, creemos que sabemos algo de estas enfermedades y, bueno, ciertamente hemos investigado y estudiado, pero claro, estamos hablando a familias y a personas que conviven con esa enfermedad, con esa condición genética todo el día, 24 horas al día, todos los días de la semana. Sí, tal y cual. Por eso ellos saben infinitamente más que nosotros. Igual no lo saben expresar en los términos médicos, pero hay que acercarse a estos temas con humildad y con honestidad, en el sentido de que gracias a estas conversaciones y gracias a que podemos en estas reuniones anuales de las asociaciones de pacientes ver a muchas familias juntas, te das cuenta de que ellos también nos pueden ayudar a entender cómo les pasa, ¿no? Personas que tienen el mismo gen afectado, pero que en cambio tienen una manifestación o unos síntomas distintos, tal cual. etcétera. Todas estas cosas realmente nos ayudan también a nosotros, con lo cual la información no va en una dirección de nosotros hacia ellos, sino también fluye hacia nosotros, y gracias a ello, pues yo creo que podemos seguir avanzando. Yo creo que también has sacado otro de los temas que creo que es muy importante, y es este sentimiento de culpabilidad, ¿no? ¿Por qué a mí o por qué a nosotros, ¿no? Y muchos padres, sobre todo cuando hay enfermedades pediátricas, ¿no? Porque claro, hay enfermedades de todo tipo, hay enfermedades de estas raras que empiezan a manifestarse mucho más adelante, pero hay muchas que realmente el niño o niña nace y ya tiene el problema, y los padres se sienten como muy culpables. Entonces, a mí me gusta la genética, y tú lo has reflejado súper bien ya en los primeros capítulos, ¿no? Es intentar explicar cómo se heredan las enfermedades. O sea, estamos hablando de enfermedades raras
en las que la gran mayoría son genéticas, no todas, pero la gran mayoría son genéticas. No de todas sabemos la causa, pero cada vez se está avanzando más. Entonces, a mí particularmente, ¿no? Esto es una pregunta que como yo, como científica, tengo muy claro, que nadie tiene culpa de nada, que todos somos portadores de mutaciones muy graves, pero que son recesivas y no se manifiestan, y que en cambio podemos pues, tener hijos afectados. Claro, recordemos, Gemma, recordemos que para la gran mayoría de genes, no para todos, pero para la gran mayoría, tenemos dos copias. Una la heredamos de nuestro padre y otra de nuestra madre. Y en general, mientras una de las dos funcione, pues las cosas van a ir razonablemente bien. Cuando se da la circunstancia de que en una persona coinciden las dos copias que no funcionan, que son anómalas, en ese momento va a poder darse esa enfermedad. Y esto sucede a veces en familias que nunca han estado en común y que las mutaciones han ido pasando de padres a hijos, de generación en generación, sin enseñar la patita, sin mostrar su efecto, pero gracias a que estas dos familias, la familia del padre y la de la madre, se unen, es cuando pueden mostrarse, pueden coincidir, ¿no? Has dicho que la presentación pediátrica es frecuente, no vamos a poner unos ciertos números, ¿no? 2/3 de las enfermedades raras tienen una presentación pediátrica, afectan fundamentalmente en los primeros años de vida. De hecho, de un 2 a un 3% de todos los niños que nacen pueden nacer con una enfermedad rara. Y esto nos llevaría a pensar que cuando contabilizamos las personas con enfermedades raras debería haber más niños que adultos, ¿no? Y desgraciadamente esto no es así. Y no es así porque, como sabéis muchos, y probablemente los habréis sufrido en primera persona en vuestras familias, pues muchas de estas enfermedades son tan graves que son incompatibles con la vida en los primeros años de vida. Y por lo tanto, pues digamos, los niños desaparecen y los que permanecen son las personas adultas o las personas que manifiestan estas enfermedades en adultos, ¿no? Claro. Tenéis que saber que, y digo un par de números y te devuelvo la palabra, Gemma. Tenéis que saber que nosotros hemos decidido arbitrariamente, nosotros me refiero en España, en la Unión Europea, que vamos a llamarle enfermedad rara aquella que afecta a menos de 1 de cada 2.000 personas nacidas o 5 de cada 10.000, que es lo mismo. Pero esto es un número arbitrario, ¿no? No siempre, no todo es así. En otros países no es así. En Estados Unidos son los que afectan a menos de 200.000 estadounidenses y en Japón a los que afectan a menos de 50.000 japoneses, por ejemplo, ¿no? Y esto da unas proporciones distintas. Pero la inmensa mayoría de las enfermedades raras son rarísimas. Hay un 85% de ellas que afectan a menos de 1 de cada 1 millón de personas. Y de hecho, la mayor parte de personas con enfermedades raras, el 80%, se pueden agrupar con 149 de estas enfermedades raras. Es decir, conocemos miles de ellas, pero la gran mayoría de las personas con enfermedades raras están asociadas a un pequeño grupo de enfermedades raras que son las que agrupan las que están entre 1 de cada 5.000, 1 de cada 10.000, 1 de cada 60.000, son las que se manejan en estos términos. Hay una cosa para ponerlo también en perspectiva, por ejemplo, en la fibrosis quística, que es la enfermedad, digamos, rara más frecuente, que sea hereditaria evidentemente, más frecuente en Europa, en que el porcentaje de portadores es de 1 cada 25 personas. Es decir, seguro que todos los que estamos aquí en este chat ahora, seguro que va a haber alguien que es portador, sin saberlo, no tiene por qué saberlo, ¿no? Y entonces, claro, como tú no lo sabes, a lo mejor la pareja con la que tienes hijos tampoco lo sabe y vamos a tener un hijo que tiene fibrosis quística. Entonces, podemos tener un hijo. Podemos tenerlo, es que seguramente muchos de nosotros somos portadores, pero igual que de fibrosis quística hay muchísimos otros genes. Entonces, por eso cuando tú has dicho todos somos mutantes, es que es real. Es que en el caso de las distrofias de retina, el 50% de los europeos, es decir, muchos de los que estamos aquí, tenemos una mutación recesiva que causa ceguera. Pero está en un gen y tenemos la suerte que como hay bastantes que causan ceguera, pues a lo mejor tenemos hijos con alguien que no tiene la mutación en ese mismo gen, pero que contenerlo lo tenemos, es decir, que eso tenemos que ser conscientes. Lo mismo pasa en albinismo porque, fíjate, Claro. 1 de cada 50 personas puede llevar una mutación en alguno de los genes de albinismo, ¿no? Claro. Por lo tanto,
las mutaciones existen y son mucho más frecuentes, ¿no? Lo que no es frecuente es que en una persona coincidan esas dos mutaciones. Y eso es lo que hace que estas patologías o estos trastornos sean poco frecuentes. Poco frecuentes, claro. Lo que pasa que, claro, esto no es un alivio para ninguna familia. Tú puedes decirle a una familia que la enfermedad que tienen en su familia es rara o es poco frecuente y la respuesta que vas a tener es: está muy bien que me diga que esta enfermedad es rara, pero yo es la que tengo en mi familia y no tiene nada de rara. Yo vivo 24 horas con ella, claro, y tengo que organizarme toda la familia alrededor de esta enfermedad rara. Y tienen toda la razón del mundo, ¿no? y tanto. Por lo tanto, Mira, las raras son raras, pero a nivel de cada una de las familias, pues dejan de ser raras, son lo más común. es lo más frecuente, evidentemente. Mira, justamente me lo has puesto en bandeja. Me ha encantado, justamente al abrir la primera página, es decir, antes de llegar, ¿no? Es que todavía estás en la portada y pone minoritaria, la etiqueta que a uno tanto dolor. Y mi pregunta no va tanto por la segunda parte, sino por la primera. ¿Sabes qué es esto, no? ¿Sabes qué es esto? No, dime. Esto es un saiku. Esto es un poema japonés que ¿Va escribe en Laura. serio? Sí, sí. Oh. Laura Morrón es la editora de estos libros y a ella le encantan los saikos. Y los saikos son una variante científica de los haikus, que son poesías japonesas que tienen un metraje determinado con dos frases, y ella lo que hace es reducir todo el libro en una frase, ¿no? Y esto es lo que ha propuesto. Esto lo hace con todos los libros que publica, ¿no? A mí Pues me ha encantado, me ha gustado mucho. Pues hay mucha reflexión detrás de estas palabras. Sí, mucha. Pero mi reflexión justamente va por la primera palabra. Lo digo porque, como tú sabes, parece, o sea, que a veces utilizamos eufemismos, ¿no? Porque creemos que hay una carga muy peyorativa. Entonces, hablamos de enfermedades minoritarias o enfermedades raras, porque, claro, nosotros en España, cuando hablas en español, hablar de que algo es raro tiene como una connotación, ¿no? Negativa y extraña. En lugar de decir que es poco frecuente, una cosa rara es que es poco frecuente, ¿no? Pero yo en esto sí que rompería una lanza en sentir de que no debemos, o sea, decir enfermedad minoritaria o decir enfermedad rara son sinónimas. Y no por utilizar una u otra, ¿no? Hay una carga peyorativa detrás, ¿no? Aunque ya sé que mucha gente pues prefiere decir minoritaria porque parece como quizá que solo te fijas en la parte de que es poco frecuente y no le das otro contexto, pero claro, como en inglés es rare disease, ¿no? Es como que nos es más fácil hablar de enfermedades raras, pero bueno. Fíjate, los dos términos tienen su aquel, ¿no? Enfermedad rara, ¿no? Rara ya lo has comentado tú, extraño no es extraño, es minoritaria. En catalán nos referís a minoritarias y creo que es más apropiado. Pero en cualquier caso, como epidemiológicamente las llamamos enfermedades raras, pues digamos, este es el acuerdo arbitrario que hemos llegado y tenemos que usarlo. Pero me voy a centrar en la enfermedad. Está claro, hemos mencionado la fibrosis quística. Está claro que una persona que tiene fibrosis quística está sufriendo esta enfermedad y tiene una serie de limitaciones y puede tener una expectativa de vida limitada. Pero pensad, una persona que tenga sordera congénita, por lo tanto es una persona sorda, ¿está enferma? No necesariamente. Una persona que tenga acondroplasia, por lo tanto baja estatura, ¿está enferma? No necesariamente, ¿no? Y lo mismo pasa con albinismo. Una persona con albinismo que tiene una visión limitada, pero que no va a degenerar ni va a perder mayor visión el resto de su vida, sino que va a tener toda su vida el mismo nivel de visión, ¿está también enferma? Tampoco. Entonces hay muchas de estas enfermedades que las personas no se reconocen como enfermos y por eso hablamos de condiciones genéticas. Uno no sufre una enfermedad, sino que es. Bueno, pues, y porque tampoco empeora, digamos que es una condición estable, ¿no? En cambio, por ejemplo, en las enfermedades de retina que yo estudio, es progresiva y va empeorando y vas perdiendo visión. Entonces, claro, se puede hablar como de enfermedad, pero entiendo muy bien el concepto que estás intentando como transmitir. Y aquí, si me dejas, voy a hacer una cuña de McKusick, Víctor McKusick, que fue, pues, de hecho, el primer médico que se preocupó por las enfermedades raras
porque se empezó a dar cuenta que le llegaban pacientes que nadie sabía diagnosticar y que empezó, digamos, a... Te lo he dicho. Espera, perdón, ¿podéis cerrar los micrófonos? Gracias. Bueno, sí, así continúo. Básicamente lo que se dio cuenta es de que los médicos, como no tenían ningún conocimiento de esas enfermedades en concreto, no sabían diagnosticar a sus pacientes. Entonces él se esforzó en recoger todo el historial de cada familia para intentar inferir cómo se heredaba, pero también exactamente qué sintomatología presentaba para poder ayudar a otros médicos a diagnosticar, porque ese es uno de los puntos importantes. Entonces, él se empezó a dar cuenta que, y además él empezó a escribir muchos libros, y esto es la base de lo MIM, que seguramente muchos de los que nos están escuchando saben que existe un lugar en Internet donde pueden preguntar sobre cualquier enfermedad rara en inglés, pero que les dice pues, si hay un gen, cómo se ha estudiado, si existe un modelo, etcétera, etcétera. Es un lugar libre. Es la continuación del trabajo de McKusick, pero McKusick, a lo que iba, es que él decía que no habían enfermos en el sentido de personas, ¿no?, que tienen que ser separadas de la sociedad, sino que él que decía es, no, lo que pasa con los pacientes que tienen este tipo de condiciones o enfermedades es de que no están en el lugar adecuado, es de que en este momento, con esta vida, con estas circunstancias, no están adaptados, sino que seguramente en otro momento, de otra manera, podrían adaptarse mejor o podrían estar mejor adaptados a esa vida, ¿no? Y ese es un concepto que me gusta, porque dependiendo, no en todas las enfermedades está claramente, hay enfermedades muy graves, pero es verdad que para algunas condiciones y enfermedades no todas conllevan una pérdida de capacidad, no todas conllevan una discapacidad cognitiva o física, no todas conllevan, ¿no?, dificultades. Todas conllevan evidentemente una situación, pero no todas tienen que ser consideradas, ¿no?, en sí mismas como son parte de nuestra sociedad igualmente, ¿no? Y eso es algo que me gustaría preguntarte. ¿Crees que no se habla de las enfermedades raras porque hay miedo en la sociedad, porque es ignorante, porque discriminamos? Bueno, ¿Por qué no hablamos? Las enfermedades raras, sobre todo para una gran parte de la población, es algo que no les afecta, es algo que afecta a otros. Por lo tanto, digamos que uno puede pensar, esto no va conmigo, esto no. Pero resulta que las enfermedades raras son poco frecuentes, cada una de ellas. Pero alguien, a principio de este siglo, se percató de que multiplicando ese número enorme de miles de enfermedades raras con el poco número de pacientes que había en cada una de ellas y sumando, pues el resultado no tenía nada de raro. Y el resultado era pues de un 6%, entre un 5, un 6, un 7%, esto lo podemos discutir, pero en cualquier caso vamos a poner un 6%, ¿no? Un 6% de la población es lo que más o menos viene a ser los 3 millones de personas, que es lo que dice la Federación Española de Enfermedades Raras, que existen en nuestro país. Son unos 30 millones en Europa y unos 300 millones a nivel de todo el mundo. Claro, con estas cifras enormes uno se da cuenta de que esto no tiene nada de raro. Y uno se da cuenta de que las enfermedades raras, por lo tanto, que mayoritariamente tienen este origen genético, mayoritariamente hay que decir más del 80%, pues en realidad afectan a todos los estratos de la población. Da igual que tengas millones en el banco o que no tengas un duro en el banco. Da igual que vivas en Logroño y vivas en Almería. Da igual que seas joven o que seas mayor, o que tengas tus hijos jóvenes o tú tengas tus hijos mayores. Hay infinidad de situaciones que la genética no entiende. El azar de la genética nos va a afectar a todos. Y es en ese momento cuando se comprende, y esta es la labor que tenemos que hacer, tú, yo, todos los que nos dedicamos a esto, gracias también a ShareForRare, la labor que tenemos que hacer que, a pesar de que muchas personas puedan pensar que esto no va con ellas, resulta que esto está mucho más cercano de lo que creen, ¿no? Yo traslado el 6% y lo aplico a salir a la calle a pasear, y cuando sales a la calle a pasear, una de cada 15 o 16 personas con quienes te vas a cruzar en la calle van a ser personas que pueden tener una enfermedad rara. Y entonces es cuando te percatas que eso
no tiene nada de raro y que es posible que en tu familia todavía no hayáis mostrado alguna enfermedad rara, pero a la que empieces a mirar primos o segundos primos o amigos, estoy seguro de que en todos vuestros casos vais a tener una familia con alguna enfermedad rara. Es mucho más frecuente de lo que nos pensamos. Y esta es la gran paradoja de las enfermedades raras. ¿Quieres verla o la ves? No, pues a verla. Otra de las cosas, a mí me ha gustado mucho en el libro, porque hablas de la complejidad, ¿no? De que a todo el mundo nos gustaría pues, que el diagnóstico genético fuera como muy claro, muy directo, ¿no? Bueno, pues y que todo el mundo pudiéramos poner nombre, apellido a la enfermedad y qué mutación, qué gen. Y en cambio, a mí me gusta mucho porque planteas, y de manera que a mí me ha gustado como lo explicas, que es complejo también, porque existe, como tú mismo has dicho al principio, tú puedes tener en una misma familia las mismas mutaciones, deberían causar exactamente a lo mejor la misma enfermedad, pero hay variabilidad a veces, no todo el mundo manifiesta con la misma profundidad o severidad los mismos síntomas, ¿no? Y esto creo que añade, aparte de que lo expliques que está muy bien y que esto ayuda a las personas a comprender, ¿no? Y por qué este hermano mío tiene de esta manera y en cambio yo pues de esta otra. Hay una cosa que a mí me preocupa y es que quizá para realmente enfrentarnos a las enfermedades raras deberíamos tener equipos multidisciplinares, que no solamente estuvieran especializados en una única, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Tú mismo que has dicho albinismo. Si la gente se piensa que el albinismo es exclusivamente una condición que tiene que ver con la coloración de la piel o el pelo, pues no observarían que en cambio lo relevante es la discapacidad visual, que es de oftalmología, ¿no? Y igual que eso, en muchos casos tiene que ver con la bioquímica y depende de qué enfermedades, pues es muy importante qué está pasando con los enzimas en el hígado, cómo se metabolizan, por ejemplo. Necesitas no solamente ver al paciente porque tiene a lo mejor los huesos de una manera o de otra, sino de una manera muchísimo más multidisciplinar, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que deberían existir estos equipos de gente que de alguna manera vieran al paciente más holísticamente, ¿no? Más como un conjunto. Esto es fundamental. Una de las complejidades inherentes a las enfermedades raras es precisamente que uno no puede ser experto en enfermedades raras. Uno puede ser más o menos conocedor de un grupo de enfermedades raras, pero difícilmente lo va a ser de todas ellas, ¿no? Precisamente porque afectan a cualquier parte del cuerpo, porque lo único que tienen en común es su estadística. Entonces, yo creo que no tenemos que inventar la rueda, existen ya estrategias que se han inventado y se han demostrado que son eficaces en otros países y no nos tenemos que ir muy lejos. Conozco, por ejemplo, el caso de Francia. En el caso de Francia hay unos centros de referencia distribuidos por todo el país que se ocupan de diferentes tipos de enfermedades raras. Por ejemplo, toda persona que nace con albinismo en Francia sabe que tiene el Hospital de Burdeos como de referencia y sabe que puede concertar una cita con el Hospital de Burdeos y esa misma cita le programan una visita consecutiva, empezando por el genetista, el oftalmólogo, el dermatólogo, el hematólogo, el neurólogo, porque hay componentes, tipos de albinismo que tienen que ver con neurología, etc. Entonces, esta es una de las maneras de resolverlo, ¿no? Y esto, pues, entendemos que en nuestro país, pues, sobre todo por la sencilla razón de que la sanidad está distribuida en 17 porciones, en 17 maneras de entender la sanidad, pues esto es un poquito más difícil, pero deberíamos intentar superarlo, ¿no? Has hablado de la complejidad de los diagnósticos genéticos, ¿no? Yo creo que es importante pues, compartir que a veces no llegamos a todo el mundo, ¿no? Hay un 30% de los pacientes que clínicamente vemos que tienen esa enfermedad rara, pero que no somos capaces de detectar cuál es la mutación, quizá porque no estamos mirando en el sitio correcto, quizá porque no nos hemos dado cuenta de una determinada mutación que la hemos considerado que no era la causante, ¿no? Sí. Entonces, esto quiere decir que nos faltan genes, para asociar a determinadas enfermedades, ¿no? Pero lo más reciente y lo que realmente nos obliga también a hacer una cura de humildad a los investigadores y aceptar que todavía nos queda mucho por aprender,
es que han empezado a aparecer casos, ahora que tenemos posibilidad de tener genomas secuenciados, de personas que son portadoras de mutaciones que en otras personas serían causa de una enfermedad rara grave, incluso mortal. Y sin embargo, estas personas están vivas y no parecen manifestar la enfermedad, ¿no? Y en este caso, lo que sucede es que en esas situaciones el resto de los genes es capaz de compensar esa primera mutación. A veces es solamente un segundo gen que cuando muta es capaz de superar la mutación del primero. Esto todavía estamos empezando a descubrir este Bueno, tipo. porque son muy excepcionales, ¿no? Claro, Pero es son como todo. excepcionales, pero fíjate que nos pueden abrir una puerta a nuevas terapias. A nuevas terapias, claramente, porque nos dicen, a ver, si estas personas deberían tener la enfermedad y al final no la están manifestando, ¿por qué? Es decir, esto es la pregunta científica, que luego la respuesta nos llevaría a ello. A mí me ha gustado mucho una parte que desarrollas, quizá, en el que hablas, ¿podríamos evitar que nacieran hijos con enfermedades raras? Tienes un capítulo dedicado a ello que creo que es muy, muy ilustrativo, porque en el fondo la respuesta es una de las que podríamos esperar y es no podemos evitar que nazcan todos los, o sea, no puedes evitar que nunca nazca un niño que no tengas. Dice, puedes evitar, haciendo diagnósticos prenatales, etcétera, etcétera, que no incremente ese número o que se pueda ser limitado, pero no puedes evitar que nunca nazca ninguno por muchas razones. Pero yo todo esto lo estoy utilizando para preguntarte, oye, todas estas, por ejemplo, iniciativas que tienen en el Reino Unido, de que ahora a todos los niños que van a nacer se les va a ofrecer hacer el análisis genético de todo su genoma, ¿tú crees que esto es implementable? Perdona, eso sí que es implementable, pero ¿tú crees que puede resolver este dilema? Es decir, ¿vamos a solucionar de que antes de que exista una enfermedad podamos saber ya que ese niño la va a sufrir? ¿Es una cosa que puede realmente impactar en nuestra sociedad como algo positivo? Yo creo que es difícil generalizar, pero la respuesta es que creo que nos va a llevar a más confusión que a conocimiento. Es notorio que vamos a poder detectar, pues, quizá algún caso que se hubiera escapado al diagnóstico genético preimplantacional y algún caso para el cual existe una dieta, existe un tratamiento, existe alguna molécula, algún metabolito que se puede dar para compensar esa mutación. Pero para la gran mayoría de casos yo creo que esto no va a funcionar. Y esto en el fondo es lo mismo que preguntar si cualquier pareja, sin ningún tipo de sospecha previa, tiene la obligación de hacerse un diagnóstico genético. Y la respuesta vuelve a ser no, porque es relativamente infrecuente el que estas situaciones converjan entre personas, entre padres y madres. Y acabamos de demostraros que muchas veces nacen niños y niñas con enfermedades raras sin que seamos capaces de detectar alguna alteración genética. Dicho esto, si una pareja tiene un antecedente familiar porque ha tenido un hijo anterior o porque tiene un sobrino, porque tiene un abuelo, porque tiene cualquier otro familiar, entonces sí que estaría justificado ese análisis genético. Yo creo que hay que utilizarlo con cuidado y aquí en España tenemos la gran fortuna de que los análisis genéticos no los deciden las personas, sino que los tiene que decidir una persona especialista en genética, normalmente un facultativo, y lo que es más importante, los resultados los va a recibir esa persona especialista en genética, no la familia, y esa persona especialista es la que le va a explicar a esa familia qué es lo que pasa. Y eso es extraordinariamente importante porque explicar las incertidumbres, explicar la probabilidad, explicar esa diferente presentación que a veces tienen las mutaciones, no es sencillo. Y hay que hacerlo desde la experiencia y hay que hacerlo desde el conocimiento. Estoy viendo con un segundo ojo para aquí, estoy viendo por el chat que estáis poniendo diferentes páginas web, etcétera. Este es otro de los motivos por los cuales se escribe el libro. Hay muchísima información disponible. Lo que pasa que a veces tienes que saber dónde está. Este es uno de los puntos que me ha gustado más de tu libro y esto es para todos los que nos están escuchando. Más allá de muchos otros libros que explican genética, este libro está dirigido para las familias y estás empoderándolas. Es decir, a mí me ha encantado
varios de los capítulos en que explicas qué herramientas pueden tener a su alcance para saber más, cómo se pueden asociar. Es decir, a mí me ha gustado mucho porque, bueno, al final a uno dice, vale, muy bien, yo ya entiendo por qué mi hijo tiene una enfermedad rara, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo intervenir? ¿Cómo puedo saber si alguien está haciendo? A mí me ha encantado, hablas del Clinical Trials Gov de Estados Unidos, es decir, estás dando a los padres, a las familias, esa punta de palanca para que ellos puedan buscar más allá. Claro, porque hay muchos investigadores que están en el mundo investigando prácticamente todas las enfermedades raras. Me atrevería a decir que no hay una enfermedad rara que no haya sido investigada en algún momento por algún investigador. Y a veces encontrarlo es tan sencillo como saber buscar en las bases de datos, ¿no? Bien de publicaciones, bien de proyectos, bien bases de datos genéricas, como habéis hablado de OMIMO, de OFANET, pero no solamente esto, ¿no? Tratamientos, ¿no? Los tratamientos, antes de que se puedan aprobar, tienen que pasar unos ensayos clínicos. Hay diferentes bases de datos de ensayos clínicos en los cuales uno puede constatar pues, propuestas que se han lanzado, frecuentemente que involucran a muchos hospitales, en los cuales se están enrolando, están reclutando a pacientes, ¿no? Y puede ser que nuestro hijo o nuestra hija pues, pueda participar en estos ensayos clínicos. Y a veces son los propios padres o las propias asociaciones que le dicen a su médico correspondiente, oye, que he descubierto este ensayo clínico, ¿tú crees que podría participar? Y entonces el médico o la médica le va a decir, pues naturalmente, y te va a poner en contacto con estos equipos, etcétera, ¿no? Muchas de estas cosas están en inglés y esto es una limitación que tenemos aquí en español, pero yo creo que vivimos una época este año, en este siglo, en el cual pues, cualquier texto que esté en inglés es fácilmente traducible en Internet. Sí. Tenemos herramientas de traducción instantánea que nos van a traducir pues, todo lo que esté escrito, ¿no? Y bueno, y en el supuesto de que no sea posible, pues nos tenéis a nosotros, a Gemma y a mí, y a muchos otros investigadores, que siempre, pues en función de nuestras posibilidades, vamos a responder a vuestras preguntas. Sí, muy bien. Bueno, yo ya veo que nos estamos acercando ya al momento de que también estaría muy bien de que la gente haya Claro. preguntas y puedan preguntarte. Yo quizá terminaría con dos reflexiones, una que tú más o menos lo has tratado y me parece muy importante, y es no vamos a malgastar, digamos, recursos públicos en secuenciar lo que no hace falta secuenciar, pero que en cambio sí que toda aquella persona que tenga un paciente o familias que tengan o sospechen que tienen hijos e hijas con una enfermedad rara, sí que puedan tener acceso a esa parte genética, o sea, no malgastarlo, pero sí dedicarlo allí donde hace falta y sin escasear recursos, y no hacer como, yo creo que esto es bioéticamente, hasta desde mi punto de vista, no aceptable, lo que están empezando a hacer en muchas clínicas en Estados Unidos de poder escoger tu embrión, no porque tenga ninguna enfermedad, no porque tenga algo de, sencillamente para, bueno, yo casi diría por capricho, ¿no? Para que esto sería la selección de embriones basado en valores de riesgo poligénico. Esto tú lo tratas muy bien en tu libro. Esto es una realidad. Hay clínicas de Estados Unidos que te dicen, bueno, usted, aunque no tenga ninguna enfermedad, haga usted una fertilización in vitro y escoja pues, de estos embrioncitos aquel que le parezca mejor por algunas razones que son bastante peregrinas. Yo diría que es como banalizar la genética humana a unos extremos que creo que no nos llevará a ninguna parte, pero bueno, Esto va es muy bien serio, saberlo. esto es muy serio y hay que tomárselo con muchísima prudencia. En fin, tú lo has dicho, pero vamos a dejarles preguntar. Exacto, Veo aquí llegamos. algunas preguntas aquí, sobre todo veo muchas familias de Sí, Latinoamérica y me están preguntando, vamos a ver, este libro está disponible en Latinoamérica y os voy a poner en el chat, pues, sí, cómo por lo favor, podéis Lluís. conseguir. Es a través de Agapea. Agapea es una distribuidora de libros y a través de Agapea podéis encontrar, simplemente entráis, os lo voy a poner en el Sí, chat mejor ponlo, sí. y así. Pero bueno, Steve Alexis, mientras voy Sí, poniendo, digo, hay alguna cosilla por aquí, un segundo, venga, ¿eh? Mm, vale, esta yo creo que
Esta sí. Buenas tardes. Creí leer una vez que tener una enfermedad rara aumentaba la posibilidad de tener una segunda enfermedad rara. ¿Eso es cierto? No. A mi alrededor no me lo parece o no conozco casos, pero sí es cierto que mi hijo tiene dos, una heredada y otra de nuevo. ¿Esto es frecuente? Vamos a ver, la primera pregunta, no. No. Lo que pasa que precisamente por el azar de la genética no es imposible que coincidan más de una mutación en una misma persona. Uno diría, caramba, no he tenido mala suerte una vez, sino que he tenido mala suerte más de una vez. Bueno, pues desgraciadamente esto es así. Yo conozco algunas familias nuestras con albinismo que además de tener albinismo tienen alguna otra alteración que en general no va a estar relacionada, pero que a veces puede estar relacionada. Claro. Gemma, no sé si quieres añadir algo. Bueno, no, yo quería añadir sencillamente de que en las poblaciones en que hay mucha consanguinidad, es decir, que se casan pues primos hermanos o tíos con sobrinos, en muchas generaciones puede llegar a pasar. Por ejemplo, en Pakistán y en Arabia el porcentaje de enfermedades raras es bastante más alto, pero porque se casan familiares con familiares. Entonces, claro, la probabilidad de compartir más de una mutación pues es un poquito más alta, pero en la población normal, como ha dicho Luis, es azar. Veo aquí una persona, Chandra, que nos dice la mutación truncada con codón de parada prematuro sí es más difícil. Bueno, curiosamente es lo contrario, ¿no? Estas mutaciones puntuales no quiere decir que en estos momentos podamos tratarlas, pero al menos tenemos una esperanza tecnológica de tratarlas. Algunas variantes de estas herramientas que habréis oído hablar todos, que son las CRISPR, algunas variantes que cada vez están tomando mayor preponderancia, en particular los llamados editores de bases, justamente sirven para modificar estas letras. A veces pues, es suficiente con cambiar una C por una T o una A por una G o añadir una A o quitar una A, de tal manera que volvamos a recuperar la pauta de lectura y ese gen vuelva a leerse correctamente. Por lo tanto, no es tan raro el que podamos más pronto que tarde tratar. De hecho, ya empiezan a ver en los ensayos clínicos, si buscáis en la base de datos de ensayos clínicos, veréis que hay más de 70 que ya usan alguna de estas herramientas de edición genética y algunos de ellos pues se van a convertir en tratamientos, es decir, aprobados en Estados Unidos inicialmente en este año 2023. Más cosas. Sí, Carmen Sánchez nos pregunta, ¿se podría aplicar la terapia génica en una enfermedad donde la mutación aparece en todas las células del organismo o es muy complejo? Hablo, por ejemplo, de la neurofibromatosis. Bueno, es esto complejo. Gemma, empieza tú, Gemma. No, el problema es de que no conocemos todavía ninguna manera de hacer que todas las células de un organismo tengan la corrección que sea necesaria o la terapia génica que sea necesaria. Solo se podría hacer en un embrión y eso de momento está prohibido. Es decir, que cuesta mucho, pero normalmente en enfermedades que son sistémicas, o sea, que afectan a muchos órganos, normalmente se escoge una terapia génica para ese órgano que es el crítico, que es el más importante y es el que está causando los síntomas más graves o que ponen en peligro la vida de la persona. ¿Vale? Pero de momento todavía no tenemos esa herramienta que pueda llegar a todas las células. A veces no es necesario llegar a todas las células. Bueno, en aquellos casos en los cuales pues, la alteración pues, puede manifestarse en todas ellas, sí. Pero a veces, por ejemplo, si nuestra mutación afecta a un órgano, por ejemplo el hígado, lo que tenemos que llegar es a ese umbral de células, ese mínimo porcentaje de células que nos permite superar pues, la patología y empezar a tener ese beneficio terapéutico. Y a veces ese umbral está muy cerca, en 4, 5, 10% de las células, y esto es lo que se puede conseguir con una cierta facilidad y dirigiendo la mayor parte de nuestros esfuerzos hacia estas células. De hecho, esto es el caballo de batalla que tenemos en las terapias. Sabemos a veces muy bien qué es lo que tenemos que hacer y qué gen tenemos que corregir, pero lo que no sabemos es cómo dirigir estas herramientas terapéuticas a las células adecuadas, cómo convencer a nuestro sistema terapéutico para que llegue. Echamos mano de virus,
virus que tienen diferente querencia para infectar unas células mejor que otras. Echamos mano de estas gotitas de grasa, que son las que nos han puesto en las vacunas contra el COVID, estas nanopartículas lipídicas, que pueden tener diferentes componentes que los decoran externamente y nos pueden servir para ir a unas células a otras, pero todavía esto no lo tenemos bien resuelto, ¿no? El trasiego, la entrega de estas herramientas en el sitio adecuado sigue siendo un camino de batalla importante. Muy bien. Bueno, luego hay simplemente una reflexión de una bióloga que tiene 2 enfermedades raras, Laura Guijarro, y que comenta cómo estas iniciativas donde los profesionales se involucran en formar y en informar a los pacientes, pues son pues muy enriquecedoras. Y bueno, yo me quería sumar a daros las gracias porque siempre estáis dispuestos, ¿no?, a hablar con Yo creo que os pacientes. tenemos que agradecer, Estíbaliz, os tenemos que agradecer a todos. Vosotros no sabéis lo que nos ayudáis a Gemma y a mí y a otras personas como nosotros, porque pensad, yo os he dicho antes que llevaba más de 30 años trabajando en albinismo, pero pensad que antes del CiberAir, antes del Ciber de Enfermedades Raras, yo tenía que dedicar parte del dinero que me sobraba de otros proyectos para poder hacer algo de albinismo porque no lograba suscitar el suficiente interés en las ciencias para que nos financiaran. Y fue el constituirnos como centro de investigación en enfermedades raras que nos ayudó, y con vuestra ayuda, de la mano de las asociaciones de pacientes, es más fácil convencer a la autoridad o a los ministerios de que nos tienen que invertir. Y esto va también en la otra dirección. Las asociaciones, cuando quieren recibir más apoyos, más ayudas o que les financien parte de los medicamentos, etcétera, cuando se dirigen al ministerio, también pueden ir de nuestra parte y nosotros apoyamos sus peticiones. Por lo tanto, fijaros que esta relación biunívoca entre pacientes e investigadores ha sido uno de los motores que nos ha hecho avanzar muchísimo. Seguro que menos de lo que quisiéramos, pero muchísimo más de lo que hubiéramos hecho cada uno por separado. Y yo creo que están cambiando los paradigmas en ciencia, sobre todo en investigación. Antes los investigadores trabajaban en su laboratorio, no salían, hacían sus experimentos, ¿no? Y tenían eso de, estaban en su torre de marfil, se decía, ¿no? Y no tocan de pies al suelo, no contactan con la sociedad. Eso se ha terminado. La ciencia ya no se hace individual, se hace en colaboración. Y no solamente en colaboración con otros científicos, se hace en colaboración con la sociedad. La ciencia hoy en día se abre a la sociedad, necesita de la sociedad, está hecha para la sociedad, está pagada con dinero público. Entonces, lo lógico es de que es sinérgico en el fondo, ¿no? Que trabajemos todos juntos. Yo muchas veces hubiera tirado la toalla. Es difícil, la ciencia no avanza fácilmente. Y si no hubiera sido porque existen asociaciones de pacientes que te van diciendo, pero por favor continúa, que aquí nos interesa, y dices, bueno, va, pues va, venga, otro empujoncito más, vamos a buscar más dinero, vamos por aquí, vamos por allá. Somos humanos igual que todos, entonces la sociedad en conjunto funciona mejor que por separado. Fijaros, yo creo que es muy importante cuando nuestros colaboradores, nuestros estudiantes, nuestros investigadores que están haciendo la tesis acuden a estas reuniones, ¿no? Porque imaginaros que uno de nuestros estudiantes está estudiando mutaciones en un determinado gen y en un determinado aminoácido, que es una de las unidades de la proteína. Imaginaros que está estudiando la alanina 317. Y esto es algo relativamente abstracto, pero resulta que va a la reunión y conoce a María Pérez García, que tiene mutado ese gen en la alanina 317. Por lo tanto, esa alanina 317 ya no es algo abstracto, se convierte en María. Y María sabe que hay alguien que está estudiando lo que le pasa a ella. Por lo tanto, se refuerza también en los dos sentidos. Y esto es algo que para mí pues, ha sido un cambio notable. Yo tengo aquí al lado en el corcho pinchado el mensaje que recibí en enero de 2005 de un padre de un niño con albinismo que me pedía información. Ese padre es al que le dedico este libro, se llama Carlos Catalán, vive en Alicante, y este mensaje es el que veo cada día y es el que me recuerda por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Sí, sí. Al final, bueno, yo no me he encontrado con muchas personas como vosotros en el ámbito científico, por eso lo recalcaba, porque al final
cuesta mucho salir del laboratorio en ocasiones, ¿no? Y explicar las cosas de manera divulgativa. No todo el mundo además tiene esas aptitudes que tenéis vosotros, porque vosotros lo hacéis bien. Y bueno, ojalá más personas como vosotros. Lo Sí, intentamos sí. porque, No, pero es cierto. porque además nos gusta. Y Gemma y yo creo que Se nota, sí. somos ejemplos de que no lo hacemos porque sí, sino porque realmente estamos convencidos y además Totalmente. hemos tenido ocasión, y tanto ella como yo me atrevería a decir que los dos, nuestra escuela ha sido hablar precisamente con las familias, hablar con los pacientes. Totalmente de acuerdo. O sea, esto es así. Veo que hay mucha gente que, Sí, hay claro, muchas preguntas y hay muchas preguntas que son personales de Sí. sus hijos, de sus pacientes. Y yo les recomendaría que, bueno, que busquen, porque hay algunas que es verdad que son hijos o sea, que son pacientes como casi únicos, dependiendo de los países. Sí. Pero que puede ser que haya algún tipo de tratamiento en algún lugar del mundo o que se esté investigando en ello. Igual todavía no está aprobado para uso general, pero que a lo mejor hay ensayos clínicos que están empezando a reclutar y a lo mejor podrían optar. Entonces, por eso, por ejemplo, el libro de Luis en este sentido está muy bien porque da muchísimas de estas direcciones para que sean los propios pacientes o los familiares los que de motu propio, ¿no? Porque saben ahora dónde buscar, dónde encontrar, como mínimo para ver y para recordar que esto no es fijo, no es estático, que a lo mejor hoy nadie está trabajando en ese gen concreto, pero a lo mejor de aquí a un mes sí, de aquí 6 meses. Esto es algo que está creciendo exponencialmente, que no se desespere. Claro, es muy fácil decirlo y luego se encuentra con la realidad. Gemma, pero que es algo que modificar, sí. Gracias, perdón, es que acabo de poner en el chat una herramienta que se ha desarrollado dentro de nuestro consorcio Ciberer y que por lo menos en España creo que es importante. No es demasiado conocida y creo que es de las más útiles. Se llama Mapper, Mapper del Ciberer. El Mapper es un mapa, una cartografía de los proyectos e investigadores que han trabajado o trabajan en determinadas enfermedades raras. Porque a veces lo más sencillo para empezar a recibir información de calidad o rigurosa es dar con la persona que ha estado trabajando o sigue trabajando con una determinada enfermedad. Mapper es una base de datos de proyectos que han sido financiados, por lo tanto nos permite dar con esa persona que está en una institución, que tiene un correo electrónico, que tiene un teléfono al cual podemos llamar, al cual podemos escribir, y esto creo que es un buen inicio. A nivel global, a nivel internacional, las bases de datos de publicaciones también sirven para lo mismo, también sirven para acabar localizando a aquellos investigadores que alguna vez han publicado algún trabajo en la enfermedad que nos ocupa, ¿no? Y raro es que no haya por lo menos alguien en algún rincón del mundo que haya trabajado alguna vez en alguna de estas enfermedades raras, ¿no? En Share4Rare también hacemos esta labor de conexión entre pacientes y bueno, también animamos a la gente que está haciendo estas preguntas a que se registre, a que nos escriba y a veces logramos conectar, ¿no? Familias e incluso a investigadores del Ciberer que a veces nos piden ayuda también. Tengo un capítulo que no lo hemos tocado esto, tengo un capítulo que además acerca la situación de las enfermedades raras, en la cual se trata de cómo esto se trata en el cine, en la literatura, en televisión, en las series, y pues os daréis cuenta de que es mucho más frecuente de lo que os pensabais. Y de hecho hay un montón de películas que tratan diferentes enfermedades raras. Y luego también me refiero a personas famosas que todos conocemos, existentes, que viven ahora o que han vivido en el pasado y que han hecho contribuciones fantásticas a la humanidad, pero que convivían con alguna determinada enfermedad rara, ¿no? Por lo tanto, a veces, fijaros que esta aparente discapacidad, que sobre todo para aquellas enfermedades que son compatibles con la vida, pero que tienen unas limitaciones, esa aparente discapacidad pues puede resultar o estar en el origen de unas contribuciones que quizá no se hubieran producido sin esa discapacidad, ¿no? Y muy brevemente, para mí el ejemplo paradigmático es el del músico francés Maurice Ravel, que desarrolló una enfermedad neurodegenerativa que se llama el síndrome de Pick y que probablemente debido a esa neurodegenerativa
acabó entrando en esas músicas repetitivas que son lo que conocemos como el bolero de Ravel, ¿no? El bolero de Ravel probablemente no se hubiera podido componer si no hubiera sido una persona que tenía pues esa alteración, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este es un ejemplo que pongo, si hubiéramos diagnosticado el embrión que iba a dar lugar a Maurice Ravel y lo hubiéramos descartado, pues no hubiera nacido Maurice Ravel. Por lo tanto, digamos, hay también una ética asociada a estas decisiones que nos tiene que hacer reflexionar. Y ahí cada familia y cada uno de vosotros, pues cada uno de ustedes, pues va a tener que tomar la decisión que considere más oportuna. Pues interesantísima reflexión para cerrar la charla de hoy. Este es el último capítulo y está muy bien. Yo también me gustó mucho, lo disfruté. Yo tengo el libro aquí preparado porque todavía no he podido empezar a leérmelo, pero bueno, espero empezar esta semana. Os lo podéis leer como queráis. Si hay a trozos. Si hay cosas que os resultan un poquito más complicadas, a pesar de que intento ser sencillo, yo entiendo que a veces la genética pues no te puede apetecer leer, pues te saltas esas páginas y no pasa nada y vas a otro capítulo y luego ya volverás. Muy bien. Pues de verdad, de corazón, muchísimas gracias por volver a acompañarnos en Share for Rare. Es un lujo teneros aquí. Seguro que las familias, los pacientes, se llevan una información enriquecedora y que les habéis ayudado y les habéis hecho reflexionar también. Y bueno, simplemente recordar a todos los que estáis aquí que si no lo habéis hecho ya os podéis registrar en Share for Rare. Y también os quería anunciar que la semana pasada, en el contexto del Día Mundial, estrenamos un podcast en colaboración con Ciberer que se llama La ciencia de lo singular. Y bueno, de momento hemos publicado el primer capítulo que aborda el tema de la obtención del diagnóstico, que es un temazo también, ¿no? En el ámbito de las enfermedades raras. Y bueno, el mes que viene saldrá el segundo capítulo, así que os voy a dejar, no sé si mi compañera creo que Julia lo ha dejado ahí. Sí, lo acabo de poner. Podéis acceder ahí a los enlaces en Spotify, Anchor, iVoox y bueno, espero que os guste, que os resulte interesante, que os ayude. Y bueno, de nuevo, gracias Gemma y Lluís, un placer teneros. Gracias a todos. Gracias. Y bueno, si han quedado dudas podéis escribir a Share for Rare, info@shareforrare.org. Y nos podéis escribir a nosotros. Gemma y yo somos investigadores públicos que tenemos páginas web donde es muy fácil contactar con nosotros. Sí, no es nada difícil y dentro de nuestra especialidad y de nuestro conocimiento, pues intentaremos ayudaros. Adeu, Julia, gracias.